estamos en medio de un estudio viendo los capítulos en Mateo 5, 6 y 7, las enseñanzas sobre el Sermón del Monte. Estamos continuando nuestro estudio esta mañana del Sermón del Monte y la enseñanza. Hemos puesto el título a toda esta serie de mensajes, La Constitución del Reino de Dios, y vamos a continuar con nuestro estudio esta mañana. Eso va a ser la parte 4 de la enseñanza. Ya hemos visto 4 de las 8 bienaventuranzas que encontramos aquí en Mateo 5, y ya hemos hablado en otras enseñanzas, en otros audios sobre lo que Jesús nos enseña en la necesidad de ser pobres en espíritu, donde dice: bienaventurados los que lloren, bienaventurados los mansos o los humildes, también bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero hoy en esta enseñanza, en este tiempo, vamos a estudiar 4 bienaventuranzas más. Vamos a tomar el tiempo esta mañana para como cerrar esta parte de las bienaventuranzas. Hay muchas otras cosas que el Señor va a estar enseñándonos en Mateo 5, 6 y 7, pero estamos empezando viendo todas las bienaventuranzas y el estilo de vida del reino de Dios, lo que Dios requiere de nosotros. Si estamos deseando tener un liderazgo en nuestras vidas, una autoridad, una posición en el reino de Dios, en su gobierno, como hemos visto, tenemos que conocer la constitución del reino de Dios. Tenemos que conocer lo que Jesús requiere de nosotros. Y cuando estudiamos las bienaventuranzas, no se olviden que el propósito de Jesús es que caminemos en la revelación de las 8 bienaventuranzas y que esta revelación sea el enfoque principal de nuestra vida cristiana. En sí, todos los creyentes podrían empezar a de verdad caminar en estos principios en su vida, les digo, todo el mundo entero sería cambiado y transformado para siempre. Este estilo de vida del reino de Dios que estamos estudiando no debe ser considerado como algo radical o un estilo de vida demasiado intenso. Debe ser normal para nosotros como cristianos, normal para cada seguidor de Jesús, ser un ejemplo de este estilo de vida en cualquier lugar donde esté. Entonces las 8 bienaventuranzas revelen quién es Dios, revele lo que Dios quiere de nosotros, revele lo que Dios demanda de nosotros. Y como estamos viendo con cada una de estas enseñanzas, Jesús promete una bendición para cada bienaventuranza. Estas virtudes vienen con promesas. Estas actitudes en nuestro corazón, hermanos, vienen con recompensas. Aplicando esos principios a nuestra vida, crea un corazón lleno de vida dentro de nosotros, un corazón vivo, un corazón vibrante, un corazón vivo. Si no prestamos atención a lo que Jesús quiere enseñarnos en este discurso, en Mateo 5, 6 y 7, vamos a simplemente ser cristianos que amen al Señor, pero cristianos que no están experimentando un aumento del poder y la obra del Espíritu Santo en su corazón. Entonces, si realmente podamos caminar en estas 8 bienaventuranzas, nuestra vida espiritual será cambiada para siempre. Yo sé que me está cambiando a mí en este tiempo de preparación, de preparar estas enseñanzas. Lo que Jesús está exponiendo en mi corazón, lo que Jesús está mostrándome es algo poderoso y glorioso. Yo estoy recibiendo una bendición de poder escudriñar estas escrituras y compartir con ustedes, pero nuestras vidas pueden ser cambiadas para siempre. Nuestra relación personal con Dios será transformada y nuestras relaciones con otras personas en el reino de Dios y otras personas que no son creyentes, estas relaciones serán cambiadas también para la gloria de Dios. Entonces, estas enseñanzas ciertamente afectan tu relación vertical con Dios, con el Señor Jesús, y la relación horizontal que tú tienes con otras personas.
Entonces, escuché a un pastor decir en esos días algo muy poderoso, que no podemos olvidar, escuche eso, no podemos olvidar que cuando vemos la cruz de Jesús, hay una parte vertical de la cruz, pero también hay una parte horizontal. Entonces, hay una parte vertical y una parte horizontal. Jesús murió por nosotros, para que cada uno tengamos una relación personal con Dios. Es la parte vertical de la cruz. Pero también tenemos que entender que el mensaje del Evangelio no se acaba ahí, con nuestra transformación personal. Es importante, pero no se acaba ahí. Hay una parte vertical en la cruz. Jesús murió por nosotros para que nos amemos los unos a los otros. Entonces, el mensaje del Evangelio, hermanos, también se trata de nosotros haciendo actos de justicia a favor de los demás. Y cuando clamamos por justicia, hemos visto en el último audio, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y cuando clamamos por justicia y defendemos a alguien que está siendo oprimida, estamos caminando también en el mensaje del Evangelio. Escuche este pasaje, lo que dice la palabra de Dios en Salmos 82, 3 y 4. Si quieres tomar nota de estos versículos, vamos a mencionar varios versículos esta mañana, pero Salmos 82, 3 dice, defended al débil y al huérfano. La palabra débil significa pobre o necesitado. Entonces dice la palabra defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. También la palabra huérfano no es solo un niño sin padre, pero también significa una clase de personas indefensas y sin recursos. Indefensas y sin recursos. Entonces, como hemos visto, debemos tener hambre y sed de justicia. Ese deseo de ver la justicia de Dios, el carácter de Jesús llenándonos y llenando a las otras personas cada día. Entonces, estas 8 bienaventuranzas representan el camino, un camino que nos lleva, hermanos, a un corazón vivo, a un corazón activo, a un corazón apasionado, y son principios imprescindibles para nuestra vida en el reino de Dios. Es el estilo de vida del reino de Dios que el Señor Jesús quiere enseñarnos. Y hoy, en esta enseñanza, vamos a ver las otros 4 bienaventuranzas que no hemos visto. Quiero invitarles a abrir su Biblia en Mateo 5 una vez más. En Mateo 5 vamos a empezar en el versículo 7 esta mañana. En Mateo 5 versículo 7, mira lo que dice la palabra de Dios. Y toma nota de eso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí vamos a empezar esta mañana. La palabra misericordioso significa compasivos. Compasivos. Y ciertamente nosotros ya hemos experimentado la misericordia de Dios cuando hemos depositado nuestra fe en el sacrificio y la resurrección de Jesús. Pero ahora, como ciudadanos del reino, Jesús nos dice que podemos experimentar, mire eso, podemos experimentar una medida mayor de misericordia y gracia en nuestra vida. Y para recibir esta nueva medida de misericordia, nosotros tenemos que aprender a caminar en misericordia en nuestra vida y extender misericordia a los demás. Entonces Jesús nos enseña que extendiendo esta misericordia es esencial. Es esencial si queremos caminar con un corazón vivo, si queremos caminar con un corazón apasionado. Yo sé que hay muchos malentendidos y mucha confusión con respecto a este tema de la misericordia. Algunos tratan de mostrar que la misericordia de Dios significa que Dios no está interesado tal vez en nuestro pecado, o que Él sabe que es nuestra naturaleza y sabe que así vamos a hacer y simplemente nos va a mostrar misericordia. Pero la misericordia, hermanos, no significa
que no significa que debemos tratar nuestro pecado, es una enseñanza equivocada, ¿no? Entonces, el propósito de recibir y extender misericordia siempre es, ¿cuál es el propósito? Siempre es fortalecer nuestro deseo y el deseo de otros de querer caminar en justicia y santidad. No se olviden eso. ¿Cuál es el propósito de esta misericordia que nosotros recibimos y que debemos extender a los demás? Es para fortalecer nuestro deseo o el deseo de la otra persona de querer caminar en justicia y santidad. Y cuando entendemos la misericordia de Dios, cuando de verdad entendemos la misericordia de Dios, este entendimiento debe producir algo en nosotros. Debe producir en nosotros un anhelo más fuerte de querer caminar en santidad y pureza en nuestro corazón y delante del Señor. Nunca debemos abusar de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero se dan cuenta como recibir misericordia y gracia debería producir algo en ti, debería producir un deseo de, wow, yo necesito caminar en más justicia, más santidad. ¿Cómo es que Dios me puede mostrar tanta misericordia? Me puede mostrar tanta gracia. Mira mi vida, mira lo que he hecho, mira lo que estoy haciendo. Entonces, vemos la aplicación para nuestras vidas, pero entiende lo que puede suceder en la vida de tu hermano, en la vida de tu hermana, en la vida de esta persona que no es creyente. Cuando tú empiezas a mostrar misericordia y gracia y ellos dicen, ¿quién es este Dios que estás sirviendo? ¿Quién es este Dios que tú amas? Yo quiero conocer este Dios porque ¿cómo hay un Dios que puede mostrarnos tanta misericordia y gracia mirando nuestras vidas? Yo sé que el rey David entendió este principio cuando leemos este pasaje en Salmos 130, versículo 4. En Salmo 130, versículo 4, la palabra de Dios dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero en ti hay perdón, Dios, para que seas reverenciado. Entonces el rey David entendió este principio y cuando está hablando de que seas reverenciado, está hablando de tener el temor de Dios en nuestras vidas. Entonces se dan cuenta que el resultado que Dios está buscando en nuestra vida cuando nos extiende misericordia, es que Él quiere que renunciemos el pecado en nuestro corazón y Él quiere que caminemos con el temor de Dios en nuestra vida. Déjame leerte otro pasaje en Lamentaciones 3, 22 a 23. Toma nota. Lamentaciones 3, 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué tal eso? Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y un versículo famoso aquí, Lamentaciones 3:23, que cantamos a veces, ¿no? Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Entonces, para entender esta primera bienaventuranza hoy, que Jesús nos enseña, bienaventurados los misericordiosos, que tenemos que mostrar misericordia, tenemos que empezar con este entendimiento, entender que Dios nos ofrece a nosotros misericordia cada día, para darnos un nuevo comienzo cada mañana. Sabes que tú tienes un nuevo comienzo hoy, tú tienes una nueva oportunidad hoy de caminar con la imagen de Jesús en tu vida. Sus misericordias son nuevas cada día y nos da un nuevo comienzo cada mañana. En este pasaje en Lamentaciones, la palabra misericordia, me encanta la definición, porque significa un amor leal o una bondad inquebrantable. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Un amor leal y una bondad inquebrantable. No hay nada que puede separarnos del amor de Jesús. Entonces, pero el propósito de esta misericordia, hermanos, que viene cada día, una vez más, ¿cuál es el propósito? Es que renunciemos nuestro pecado y que caminemos en santidad y más pureza en nuestra vida. Hay unos ejemplos de Jesús sanando a algunas personas, ministrando a algunas personas en el Nuevo Testamento. Hay un hombre que Jesús sana, por ejemplo, en Juan capítulo 5, y lo sanó, y dice la palabra que lo dijo después, ahora no peques más.
Sabemos el ejemplo de Jesús y la mujer adúltera en Juan capítulo 8, donde Jesús muestra que misericordia y verdad, siempre tenemos que encontrar el balance, misericordia y verdad. Jesús muestra misericordia a la mujer adúltera cuando dice, ni yo te condeno, pero dice después, la verdad, ahora vete y no peques más. Entonces, el propósito de la sanidad en nuestra vida, el propósito de la restauración y el perdón en nuestras vidas, hermanos, es que no caminemos más en pecado en nuestra vida. Qué impresionante el carácter de nuestro Dios, porque nos llama a caminar justos y rectos delante de Él. Nos llama a caminar como justos y rectos delante de Él, pero Él sabe que somos débiles. Él sabe que somos falibles, entonces Dios nos extiende misericordia, entonces no podemos desconectar estas cosas, no podemos desconectar la misericordia de la justicia y la santidad, porque van de la mano. Están conectadas estas ideas y estos principios en nuestro corazón, porque Dios quiere producir un cambio en nosotros cuando nos muestra su gran misericordia. Y es triste ver que muchas personas no permiten este cambio en sus vidas. Simplemente, muchas veces lo hemos hecho, simplemente las personas quieren ser receptores de la gracia de Dios, quieren ser receptores de la misericordia de Dios. ¿Cuántos quieren más de la gracia y misericordia de Dios? Amén. Queremos ser receptores de estas cosas. Pero muchos, aunque quieren ser receptores, no quieren extender esta gracia y misericordia a los demás. Y hay muchas maneras por las cuales podemos extender misericordia a los demás. Entonces, en esta primera bienaventuranza hoy Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No, entonces hay muchas maneras para extender misericordia, para caminar en este principio del reino de Dios, en este estilo de vida del reino de Dios. Hermanos, tenemos que aprender a extender misericordia a varios grupos de personas en nuestra vida. Y tenemos que Jesús demanda que tengamos un corazón sensible, un corazón tierno hacia ellos. ¿Qué son esos grupos de personas a quienes necesitamos extender misericordia? Puede ser personas en tu vida que te tratan mal. Puede ser personas en tu vida que te molestan. Todos las tenemos, ¿no? Puede ser personas en tu vida que simplemente son diferentes. Escuche eso. Puede ser personas en tu vida que no son están tan comprometidos a caminar con Jesús como tú. ¿Qué tal eso? Y tenemos que extender misericordia. O las personas que hablan mal de ti. O las personas que se equivocan. O las personas que caen, escuche eso, las personas que caen en pecados escandalosos. ¿No? Entonces, la palabra nos enseña que tenemos que extender misericordia. Es lo que Jesús quiere enseñarnos, porque eso es lo que Él hace con nosotros cada día. Sus misericordias son nuevas cada día. En Santiago 2:13, me encanta este pasaje, porque en Santiago 2:13, la palabra de Dios dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Lo voy a leer otra vez. Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere sin misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Toma nota de eso. La misericordia triunfa sobre el juicio. Esas bienaventuranzas, esta cultura del reino de Dios, este estilo de vida del reino de Dios va en contra de la cultura. Porque ¿quién te va a decir que deberías extender misericordia a alguien que te trata mal? ¿Quién te va a decir que deberías extender misericordia a alguien que te molesta? O a alguien que es diferente? O a alguien que no está tan comprometido a caminar con Jesús como tú? O las personas que se han equivocado, las personas que hablan mal de ti, o las personas que han caído en pecados fuertes. Jesús nos enseña a extender esta misericordia. Entonces, una de las definiciones
más claras de la misericordia es sintiendo esta compasión por alguien y no solo sentir algo, es haciendo algo en lo natural. Cuando hablamos de la verdadera definición, una definición clara de mostrar misericordia, no es solo sentir compasión por alguien, tenemos que hacer algo en lo natural, hacer un acto de justicia para ayudar a esta persona que está sufriendo. Entonces, está hablando de mostrar misericordia y hacer actos de justicia para ayudar a los que están en pobreza, para ayudar a los que están enfermos también, para ayudar a los que están perseguidos y oprimidos. Entonces, hay varios aspectos de esta idea de mostrar misericordia. Sí, extender misericordia a las personas en nuestra vida, con las situaciones en nuestra vida y también a las personas que tal vez no conocemos todavía, que están en pobreza, personas que están enfermas, personas que están siendo perseguidas, personas que están siendo oprimidas, ayudando a estas personas que están pasando por varias tribulaciones. Las escrituras nos enseñan que eso es extender misericordia. ¿Y cuál es el resultado? ¿Por qué es tan importante? Escúchame bien, ¿por qué es tan importante? El resultado de extender misericordia es que las personas que están sufriendo, no pierdas eso, que están sufriendo, van a entender algo, van a entender que son aceptados y valorados por Jesús. Parte del propósito, y por eso es tan importante, creo, en el corazón de Jesús, y es parte de las bienaventuranzas, porque parte del propósito de extender gracia y misericordia es convencer a las personas que son muy importantes y valiosas para Jesús, que ellos son muy importantes y valiosos para Jesús. También parte de propósito no es solo para mostrarles que son aceptados por Jesús, pero para mostrarles que son aceptados por las personas también que son parte del reino de Dios y el pueblo de Dios. Gente que está sufriendo, quieren ser aceptados y necesitan ayuda. De eso se trata el ministerio de la misericordia que el Señor Jesús nos da. Entonces se ponen las cosas más difíciles cuando las personas necesitan ayuda y misericordia, pero se pone más difícil. ¿Por qué? ¿Y cuándo? Escuche eso. Se pone, qué bueno, sí, vamos a extender gracia y misericordia. Amén, gloria a Dios. Bienaventurados los misericordiosos. Pero hermanos, se pone más difícil o no, tú respondes, cuando las personas que necesitan ayuda y las personas que necesitan misericordia son las mismas personas que nos maltratan, ¿o no? Ahí se pone complicada la cosa. Eso es cuando realmente somos probados en esta bienaventuranza de ser misericordiosos. Mira lo que dice la palabra en Colosenses 3, 12 y 13. Toma nota de esos pasajes. En Colosenses 3, capítulo 3, 12 y 13, la palabra de Dios dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Voy a regresar a eso en un momento. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y mira lo que dice el versículo 13, Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La palabra de Dios nos está diciendo claramente que, y Jesús aquí en esta bienaventuranza, en esta constitución del reino de Dios, ser misericordioso no es una opción para nosotros en el reino de Dios. Ser misericordioso no es una opción en el estilo de vida del reino de Dios. Entonces, y muchas veces, hermanos, el lugar principal donde Dios quiere que empecemos a mostrar misericordia es en nuestra familia con las personas que están a nuestro alrededor. Me encanta en este pasaje, dice entrañable misericordia. La palabra entrañable significa compasión, también significa tierna misericordia o afecto. Entonces,
en nuestro círculo de influencia, primero en nuestra familia. Primero empieza mostrando, extendiendo gracia y misericordia en tu familia, después en nuestro círculo de influencia, en el trabajo, con nuestros vecinos, en la calle. Y hermanos, el Señor nos promete algo hermoso en esta bienaventuranza. Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Mateo 5:7, una vez más. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, escuche eso, ellos alcanzarán misericordia. Alcanzarán misericordia. Jesús nos promete algo hermoso en esta bienaventuranza. Dice que si vamos a recibir o alcanzar, dice que vamos a recibir o alcanzar más misericordia en nuestra vida cuando tomamos la decisión de extender más misericordia a los demás. Entonces decidimos extender más misericordia a los demás y Dios toca de una manera sobrenatural los corazones de otros y ellos deciden extender más misericordia a nosotros. ¿Se dan cuenta de la hermosa promesa que Jesús nos dice aquí? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, una vez más, vemos a quienes debemos extender misericordia. Vemos una vez más, hermanos, que yo sé que estoy tomando mucho tiempo en esta primera bienaventuranza. No vamos a tomar tanto tiempo en las otras, pero quiero enfocarme en eso de la misericordia un poco esta mañana. Una vez más, vemos que debemos extender misericordia a los que nos maltratan. Hermanos, tenemos que extender misericordia a los que nos maltratan. No estamos diciendo que estamos de acuerdo, felices con lo que han hecho en nuestras vidas. Tenemos que perdonar, extender misericordia, porque es lo que Jesús hace con nosotros todo el tiempo. Y hermanos, no solo sucede con personas que no son cristianos, también sucede con nuestros hermanos y hermanas dentro del cuerpo de Cristo. No creyentes y también creyentes a veces nos maltratan. Recibimos un maltrato a veces de alguien que no es cristiano y también de nuestro hermano o nuestra hermana dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación, dentro del mismo cuerpo de Cristo. Hay personas que hablan mal de nosotros, ¿o no? Hay personas que quieren lo que tú tienes. Hay personas que quieren la posición que tú tienes, que quieren el dinero que tú tienes, o quieren quitar nuestra honra o nuestra posición. Entonces Jesús, aquí en esta bienaventuranza, es tan poderoso porque nos exhorta a mostrarles misericordia y ser amables con ellos. Amables, Señor Jesús, Dios mío, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué tal si solo los ignoro, Dios? ¿Está bien? ¿Es suficiente? No, así creo que podemos reaccionar. Ser amables con ellos, que hablen mal de nosotros. No. ¿Qué tal si solo los ignoro, Dios? Dios pide que extendamos misericordia a ellos. Él pide que seamos amables. Amables. Es por esta razón personas pueden mirar las enseñanzas del Sermón del Monte, este estilo de vida del reino de Dios y decir, no, eso es demasiado intenso, no puedo hacerlo. Debe ser para esos cristianos fanáticos. No, eso debe ser normal para cada cristiano. Pueden ver las personas las enseñanzas del Sermón del Monte y ver lo que Jesús requiere de nosotros y decir, no, eso es demasiado exigente. Déjeme leerte lo que dice también en Mateo 5, pero versículo 44. Déjeme leerte este pasaje también. En Mateo 5, 44, en este mismo capítulo, pero el versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y mire eso, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta palabra ultrajan significa maltratar o hablar maliciosamente. Y Jesús nos exhorta a orar por estas personas. Entonces tenemos que extender misericordia a las personas que nos maltratan. También otro aspecto
de ser misericordiosos es, otra manifestación de la misericordia de Dios es extendiendo misericordia a personas que están sufriendo. Toma nota de eso. Extendiendo misericordia a las personas que están sufriendo. Entonces, Dios toca nuestro corazón y ayudemos a los que están sufriendo. Y Jesús demuestra este principio, ¿no? En Lucas capítulo 10, cuando nos da la historia del el buen samaritano. En Lucas 10, tú puedes leer la historia en Lucas 10 de versículos 30 a 37 básicamente. Pero Jesús nos muestra este ejemplo de extender misericordia. Y nos dice en el contexto, había un hombre que estaba herido en el camino. Un sacerdote vio que estaba sufriendo y pasó de largo. Dice Jesús también que un levita, un adorador, vio que este hombre estaba sufriendo y pasó de largo. Pero dice, un samaritano, dice la palabra, vino a él, Lucas 10, y viéndole, dice la palabra, fue movido a misericordia. Dice que el samaritano fue movido a misericordia. Dice la palabra que vendó sus heridas, lo llevó al mesón o alojamiento y pagó la cuenta, el samaritano. Y dijo también que iba a pagar cualquier gasto adicional. Jesús enseña que eso, hermanos, es misericordia. Ese, hermanos, es misericordia, ¿no? Entonces podemos preguntar, ay, Señor, pero ¿quién es mi prójimo? Como le preguntan a Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento. Señor, ¿quién es mi prójimo? Básicamente cualquier persona herida en el camino es tu prójimo, dice Jesús. Y Jesús nos enseña que esto es mostrar misericordia. Es ser, no solo sentir compasión, pero es ser movido a acción para disminuir el nivel de sufrimiento y dolor de otro. Lo voy a repetir. Mostrar y extender esta misericordia no es solo sentir compasión, es ser movido a acción para disminuir el nivel de sufrimiento y dolor del otro, para ayudar a otra persona en un tiempo difícil. Hermanos, yo creo personalmente que esa es parte de la razón que la iglesia en general, en muchos lugares en el mundo, hemos perdido autoridad, hemos perdido nuestra voz, porque muchas veces simplemente con las cosas que están sucediendo, reaccionamos, ay, qué pena. Y sentimos compasión, pero no somos movidos a acción. No somos movidos para hacer algo. Entonces, extender misericordia es un sentimiento que nos provoca a tomar acción. La misericordia produce algo, produce una acción. En realidad, no es una verdadera misericordia completa si no hay acción, si no hay actos de justicia. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer también en este tiempo. En 1 de Juan 3:17. En 1 de Juan 3:17. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esa palabra es muy interesante, la palabra cerrar, cuando dice y cierra su corazón contra él. La palabra cerrar significa clausurar. Clausurar es como que hay una necesidad, alguien necesita misericordia, alguien necesita ayuda y viene a tu corazón y a este cartel como he visto en muchas tiendas que dice clausurado, clausurado. Tienes un cartel grande sobre tu corazón que dice clausurado. La palabra cerrar también significa negarse a mostrar compasión o no sentir pena. No sentir pena. Entonces Jesús nos llama a extender misericordia a los que nos tratan mal, que hablan mal de nosotros. Nos llama a extender misericordia a cualquier persona que está sufriendo. También nos llama Jesús a extender misericordia a personas, escuche eso, a personas que han caído en pecados escandalosos. ¿Por qué voy a usar la palabra escandaloso hablando de este pecado? Obvio, todo pecado es pecado, sabemos. Todo pecado es pecado, pero sabemos, hermanos, que hay ciertos pecados que pueden cambiar el curso de nuestra vida.
Hay ciertos pecados, las consecuencias pueden afectar para siempre las relaciones que tenemos con otras personas. Entonces, un matrimonio terminó, alguien va a la cárcel, etc. Entonces, Dios nos llama no a apoyar lo que las personas han hecho, pero sí nos llama a extender misericordia y ayudarles, no pierdas eso, ayudarles a tener confianza en Dios nuevamente. Extendiendo gracia y misericordia. No se olviden, eso puede ayudar a la otra persona a tener confianza en Dios nuevamente. Ya hemos visto que las personas pueden entender que ya son aceptados y valiosos para Dios cuando extendemos misericordia, pero también pueden restaurar su confianza en el Señor. Entonces, debemos fortalecerlos en su relación con el Señor mientras están sufriendo las consecuencias del pecado en su vida, porque hay consecuencias del pecado en nuestras vidas. Pero Dios nos dice que debemos ayudar a los demás y tratar de fortalecerlos en su relación personal con Jesús mientras ellos están sufriendo las consecuencias. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien caer en pecado y simplemente decir, no, ha recibido su merecido, lo merece, va a sufrir las consecuencias, no, y cuántas veces hemos caminado en este principio para tratar de caminar con ellos y fortalecer su relación con el Señor Jesús. Hermanos, qué poderoso. Somos llamados a extender misericordia a los que están sufriendo por un fuerte fracaso espiritual en su vida. Dios nos llama que debemos extender misericordia a ellos también. En Filipenses 1, 9 a 10, escuché este pasaje. En Filipenses 1, 9 a 10, la palabra de Dios dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El día de Cristo. Entonces, lo digo una vez más. Extendemos misericordia a otros cuando nosotros entendemos el alto nivel de misericordia que Dios nos muestra y nos extiende a nosotros cada día. Cada día. No, entonces es importante porque cuando alguien nos ha maltratado, una vez más, cuando alguien habla mal de nosotros, por eso va en contra de la cultura, ¿no? Entonces la cultura dice, sí, necesitas tu venganza, y hace eso, y hace aquello. Pero eso va en contra del reino de Dios. Eso va en contra del reino de Dios y el estilo de vida del reino de Dios. Es importante cuando alguien nos ha maltratado, cuando alguien nos ha lastimado, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien ha caído en pecado, podemos decir, bueno, creo que están recibiendo su merecido. Dios dice no. Dios dice no reacciones así. Quiero que sean misericordiosos. Quiero que sean misericordiosos, dice Dios. Hermanos, cuando no somos misericordiosos, es una gran señal de que no hemos entendido la gran cantidad de misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros, ¿no? Entonces, la manera por la cual podemos mostrar más misericordia, podemos pensar, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué cosa puedo hacer para mostrar y extender más misericordia? La manera por la cual podemos mostrar más misericordia, hermanos, es contemplar y pensar en toda la misericordia que Jesús te ha mostrado. No se olviden que hemos leído en la palabra que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana. Pero si pensamos que Dios no nos está tratando de una manera justa, no vamos a querer ser generosos, no vamos a querer ser misericordiosos hacia los demás. Porque pensamos que Dios no me está tratando de una manera justa, entonces ¿por qué voy a ser generoso? ¿Por qué voy a mostrar y extender misericordia a otra persona? Pero siendo agradecidos por la misericordia que hemos recibido de Dios, nos ayuda a extender misericordia a los demás. Los problemas vienen cuando empezamos, hermanos, a comparar la falta de bendición en nuestra vida con la bendición que otros están recibiendo en su vida.
Sabemos que misericordia puede significar recibiendo lo que no merecemos. Pero entonces nos enojamos contra Dios. ¿Por qué? Nos enojamos contra Dios porque decimos, ¿por qué muestras más misericordia a esta otra persona y no a mí, Señor? ¿O no? Y nos enojamos contra Dios. Bueno, la historia en Mateo 20, Jesús trata directamente a esta historia de los obreros. Si recuerdas la historia de los obreros, déjame simplemente leer este pasaje. Mateo 20, empezando en el versículo 11. Y al recibirlo, murmuraba contra el padre de familia. Está en medio de una historia aquí que Jesús está contando, pero sé que tal vez algunos conocen, diciendo, esos postreros han trabajado solo 1 hora, dicen. Está reclamando, ¿no? Han trabajado solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día, Señor. Él respondiendo dijo a ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Dice Dios. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¡Wow! ¡Wow! ¿O tienes tu envidia hoy porque Dios es bueno? Es como que, ¿what? ¡Wow! Versículo 16, y dice así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Qué poderosa historia, ejemplo que Jesús nos da. Cuando de verdad, hermanos, entendemos la misericordia que recibimos de Dios, una vez más, eso aumenta, el nivel de gratitud que hay en nuestro corazón. Si nuestros corazones están llenos de enojo, es simplemente porque muchas veces no tenemos entendimiento de la misericordia que recibimos de nuestro Padre Celestial. La palabra nos enseña, Dios se deleite en extendernos misericordia. Es lo que dice en Miqueas 7:18, toma nota. En Miqueas 7:18 dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. Nuestro Dios se deleita en extendernos misericordia. Obviamente nosotros nos deleitamos en recibir misericordia, pero Dios quiere que nos deleitemos en extender misericordia a los demás también. Jesús quiere que seamos en esta tierra, en su reino, en su gobierno, quiere que seamos canales de misericordia. Entonces esta bienaventuranza se trata de la ley de sembrar y cosechar, porque si sembramos misericordia, dice la palabra, vamos a recibir más misericordia. Es la ley de sembrar y cosechar. Y Romanos 9:23. En Romanos 9:23 la palabra dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, para su gloria. Es impresionante, entiende esta revelación hoy. Dios quiere usar tu vida, como dice en Romanos 9:23, quiere usar tu vida como un vaso de misericordia, como un vaso de misericordia. Dios tiene un plan para redimir a todas las personas. Aún, hermanos, las personas que nos maltratan y que nos lastiman, Dios tiene un plan para redimir a sus vidas y quiere usarnos a nosotros muchas veces como vasos de misericordia. Ok, ya, primera bienaventuranza. Eso tenía más notas sobre la misericordia, pero vamos a entrar en otros 3. Esta mañana continuamos con nuestro estudio de la constitución del reino de Dios. Mira lo que dice otra vez en Mateo 5, versículo 8, en nuestro pasaje principal aquí. Otra bienaventuranza esta mañana. Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En primer lugar, qué hermosa promesa, qué hermosa recompensa, que ellos verán a Dios. No creo que haya algo más poderoso, algo más valioso de poder tener una relación cara a cara con Dios y ver su rostro. Y esa es la hermosa promesa. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque la recompensa, la promesa es que ellos verán a Dios.
Ver a Dios, hermanos, es experimentar a Dios, es experimentar su presencia. Todos debemos anhelar verlo a Dios. Pero la palabra nos exhorta aquí, Jesús nos enseña que tenemos que acercarnos a Él con un corazón limpio, con un corazón puro. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es puro, nuestro Dios es santo. Está hablando aquí a creyentes. Hermanos, para poder disfrutar la presencia de Dios, para poder disfrutar la mirada de Jesús en tu vida, tienes que acercarte con un corazón limpio. Tienes que desarrollar pureza en tu corazón. Un corazón limpio habla de pureza con respecto a nuestra moralidad. Pureza con respecto a nuestros motivos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Déjame darles algunos pasajes. 1 de Pedro 2:11. 1 de Pedro 2, capítulo 11, la palabra de Dios dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay deseos carnales que todos tenemos, hay deseos carnales que batallan contra nuestra alma, es el campo de batalla. Toma nota también lo que dice en Marcos 7, 21 a 23. En Marcos capítulo 7, 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, esos pecados nos impiden en el camino y disminuyen nuestra capacidad de poder experimentar la presencia de Dios y ver su rostro. Como dice, todos esos pecados nos contaminan. Entonces es más que solo pureza con respecto a nuestra moralidad. Jesús quiere purificar los motivos en nuestro corazón. El por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué tratando de dar más a las personas de lo que recibimos de ellos? Él quiere purificar nuestros motivos. Muchas veces no caminamos en pureza cuando interactuamos con otras personas. Significa que somos honestos en nuestros tratos con los demás. En Juan 17 nos da una hermosa definición de la vida eterna. En Juan 17:3 Jesús nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nos da una hermosa definición de la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, conociendo a Dios, viendo a Dios, experimentando a Dios, está hablando de la misma cosa. Pero Jesús dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, caminando en pureza nos lleva más cerca a Dios, donde podemos experimentar un corazón encendido, donde podemos experimentar un corazón vivo en su presencia. Hermanos, muchos cristianos aman a Dios, pero en su vida espiritual están completamente aburridos, porque no están tratando de limpiar su corazón. Cuando no caminamos en esta bienaventuranza de un corazón limpio y no buscamos tener un corazón puro y limpio, hermanos, el resultado es simplemente un aburrimiento espiritual en nuestro corazón. Pasamos años como cristianos amando a Dios, pero aburridos con las cosas de Dios. Dios quiere que Jesús quiere que tengamos un fuego encendido en nuestro corazón. Un fuego y una pasión por Jesús que es más fuerte cada día, no un amor que se está enfriando. En este versículo Jesús nos enseña que la receta es limpiar tu corazón. Limpiar tu corazón, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas, dice la palabra. En 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay ningunas tinieblas en Él. También nos dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad. No solo la paz con todos, pero la santidad en tu corazón, dice Jesús.
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, esta bienaventuranza de los de limpio corazón está hablando de este proceso de santificación en nuestro corazón, limpiando nuestras vidas con el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Todos tenemos áreas en nuestros corazones que necesitan ser limpiados, necesitan ser transformados, y cada día debemos permitir que Dios limpie los lugares sucios en mi corazón y en tu corazón. Porque en Mateo 6:22 la palabra dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Él es luz y en él no hay tinieblas. Entonces, si tú quieres experimentar más, un corazón más vivo, un corazón más apasionado, un corazón más encendido, un fuego y una pasión por el Señor más encendida en tu vida, Jesús dice: tienes que limpiar tu corazón. La receta es limpiar tu corazón. Si tú quieres ver su rostro, si quieres sentir el peso de su gloria manifiesta sobre tu vida, la receta es limpiar tu corazón. Entonces hemos visto dos hasta ahora, esta mañana. Bienaventurados los misericordiosos y bienaventurados los de limpio corazón. Vamos a versículo 9. Mateo 5:9. Vemos dos más esta mañana antes de terminar. Mateo 5:9. Mira lo que dice la palabra de Dios. Otra bienaventuranza. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una vez más, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hay varias dimensiones, hermanos, de este llamado a ser pacificadores. En primer lugar, el primer aspecto de ser un pacificador es no permitiendo que nuestro orgullo y egoísmo pueden crear problemas y contiendas en nuestras relaciones con otras personas. Todos, ¿no? Señor, ayúdanos. Es el primer aspecto de un pacificador. No permitir que tu orgullo, que tu egoísmo pueden crear problemas y contiendas en tus relaciones con otras personas. Nuestro orgullo, lo hemos visto muchas veces tal vez, pero nuestro orgullo, nuestro egoísmo destruyen relaciones. Entonces, hermanos, cuando no permitimos que el orgullo afecte nuestras relaciones con las otras personas, ¿sabes lo que es? Se llama ser un pacificador. Ese primer aspecto se llama ser un pacificador. En Romanos 12:18, la palabra de Dios dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Me gusta que dice en cuanto depende de vosotros, porque muchas veces no depende de nosotros, sabemos. La otra persona no quiere reconciliar, la otra persona no quiere trabajar con nosotros, no quiere perdonarnos. Entonces, si es posible, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todas las personas. Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Ciertamente es la palabra de Dios. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Entonces hay un aspecto que se trata de nuestro orgullo y nuestro egoísmo, pero en ser pacificadores, bienaventurados los pacificadores, hay otro aspecto. Y hay otro aspecto, el otro aspecto de ser un pacificador es el trabajo duro. Escúchame bien, el trabajo duro de reparar y restaurar relaciones. Hermanos, toma tiempo, toma energía para escuchar los corazones de otras personas y sanar relaciones. Puede ser sanando una relación que tú tienes con otra persona o siendo un instrumento de Dios para sanar la relación entre otras personas. Y es raro, es muy raro hoy en día encontrar verdaderos pacificadores, pero es algo que Jesús busca en su reino. Es algo que Jesús busca en su gobierno, en esta constitución del reino de Dios, en este estilo de vida de su gobierno y su reino. Jesús dice, no, bienaventurados los pacificadores. Y es raro tal vez hoy en día encontrar un verdadero pacificador, pero es algo que Jesús busca en su reino. Y Él tendrá pacificadores en su gobierno.
Es tal vez raro a veces encontrar muchas personas que responden a este llamado a ser pacificador. ¿Por qué? Porque la persona que es un pacificador no recibe nada muchas veces. Simplemente experimenten, ¿qué? El gozo, escuche eso, experimenten el gozo de ser usado como instrumento de Dios para sanar relaciones y restaurar la paz entre personas en esta tierra. ¿Es suficiente para ti? ¿Es suficiente para mí? ¿O estamos buscando algo más? Porque muchas veces el pacificador no va a recibir algo más, solo va a recibir el gozo de ser usado como instrumento de Dios en esta tierra para sanar relaciones entre personas. ¿Está bien? ¿Es suficiente para ti y para mí? Tal vez el pacificador no recibe algo directamente, pero sí, hermanos, tiene la gran bendición de ser un instrumento de paz, un instrumento de reconciliación aquí en la tierra. Los pacificadores entienden el valor de invertir tiempo para traer paz y reparar la relación entre dos personas, las relaciones entre familias, las relaciones entre ministerios y las relaciones entre diferentes culturas. Ser un pacificador. Por ejemplo, lo que está sucediendo en mi país, tanto en este tiempo están hablando de la reconciliación racial que tanto necesitamos, que tan necesaria en mi nación. Entonces, porque sigue siendo un problema grande hoy en día, no solo en los Estados Unidos, pero el problema de racismo. En todo el mundo hay racismo, es un espíritu de racismo. Pero un pacificador dice, yo voy a trabajar. Yo voy a invertir tiempo, yo voy a invertir energía para sanar las relaciones entre culturas, entre etnias. Voy a usar mi voz para proclamar que Dios ha creado una sola raza, con tal vez diferentes culturas y etnias, pero una sola raza. Todos somos portadores de la imagen, de la belleza de nuestro Señor Jesús. Eso es ser un pacificador. Entonces, ser un pacificador, esta bienaventuranza está conectado a la bienaventuranza de ser limpios de corazón. ¿Por qué? Muchas de esas bienaventuranzas están conectadas, ¿se dan cuenta? Y esta bienaventuranza está conectada a la bienaventuranza de ser de los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de reparar y sanar relaciones entre las personas, para hacerlo, ¿qué estamos haciendo? Estamos insistiendo que ellos limpien sus corazones. Estamos insistiendo para traer paz, que ellos caminen en más pureza para poder sanar la relación. Yo sé, hermanos, que hay un riesgo. Y el riesgo es que las personas terminen enojándose contra el pacificador. Te metes ahí para tratar de... No nos metemos en cualquier lugar, no metiches, ¿no? Pero cuando tenemos esta dirección del Señor de trabajar en la sanidad de una relación, hay un riesgo. Entre dos personas quieres reparar, sanar una relación. El riesgo es que las personas terminen enojándose contra el pacificador. El resultado puede ser que, bueno, tampoco hay paz entre ellos y ahora, peor, están enojados con el pacificador que está tratando de reparar la situación. Pero hermanos, escúcheme bien, ser un pacificador, Jesús dice, vas a ser bendecido, vas a ser afortunado, bienaventurados los pacificadores. Jesús dice que ser un pacificador es algo valioso en su reino, en el gobierno, en su gobierno. Ser un pacificador es algo valioso en el reino de Dios y en el gobierno de Jesús. ¿Por qué? Porque es ser como nuestro Padre Celestial. Porque nuestro Dios, Él busca reconciliarse con todo el mundo. Él siempre está tratando de sanar y reparar nuestra relación con Él. Aun cuando las personas lo rechazan y lo rechazan y lo rechazan, Jesús sigue intentando. Sigue tratando de atraernos a Él nuevamente con lazos de amor. Entonces, hermanos, si tú trates de ser un pacificador y las personas se enojan contra ti, Dios te puede decir, entiendo lo que tú sientes. Entiendo lo que tú sientes, porque eso me pasa a mí todo el tiempo. Nuestro Dios busca la reconciliación.
Si tú no crees que esa es la verdad, que Él busca reconciliación, solo tienes que mirar el sacrificio de Jesús en la cruz para saber que nuestro Padre Celestial busca la paz y la reconciliación. Es más, anunciando el nacimiento de Jesús en Lucas 2:14, los ángeles dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Él es el príncipe de paz. La única persona que puede traer una verdadera paz es Jesús. Y cuando están anunciando su nacimiento, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, cuando hablamos de ser pacificadores, hay que entender que tampoco estamos hablando de buscar paz a cualquier costo. Solo queremos estar en paz, no. Porque esta bienaventuranza, no se olviden, está conectada a la bienaventuranza antes, que habla sobre la limpieza en nuestro corazón. No podemos olvidar que caminar en la verdad y buscar la santidad en nuestras vidas y en las vidas de los demás es tan importante para la paz que estamos buscando tener. Y hay una hermosa recompensa aquí. Bienaventurados los pacificadores en Mateo 5:9, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es la promesa para caminar en esta bienaventuranza, es que seremos llamados hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que cuando somos pacificadores ahora en esta tierra, la gente podrá decir de nosotros: wow, ellos están caminando en la imagen de Dios. La veo en ellos, porque Dios busca la reconciliación y ellos están caminando en esta misma imagen. Terminamos con la última bienaventuranza de hoy, que encontramos aquí en Mateo 5, 10 a 12. Déjenme leerte esos versículos, todos esos pasajes. La última bienaventuranza que vamos a ver en este pasaje, en Mateo 5, versículo 10, mira lo que dice. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, a veces, y terminamos con esta última bienaventuranza, a veces cuando tratamos de ser pacificadores no sale tan bien. No sale tan bien. ¿Por qué? Porque no todos van a querer caminar en la verdad de Dios. No todos van a querer caminar en la santidad de Dios en sus vidas. A veces nuestra búsqueda de paz y santidad trae persecución. En la búsqueda de pureza en tu vida, en la búsqueda de pureza en la vida de los demás, siendo pacificadores básicamente, a veces hay una reacción violenta, hay persecución. Pero Jesús nos dice, no solo vamos a tener galardón en el cielo, dice, vuestro galardón es grande en los cielos. Toma nota de eso. Vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, los primeros discípulos de Jesús que llevaron el mensaje más poderoso de paz a las naciones, ¿se dan cuenta? El mensaje de la resurrección de Jesús, el mensaje de reconciliación, el mensaje de paz. Los primeros discípulos que llevaron este mensaje de paz a las naciones sufrían persecución porque trajeron el mensaje de paz. ¿Te das cuenta? Por traer el mensaje de paz y reconciliación sufrían persecución. Entonces Jesús nos está enseñando que Él bendice a aquellos que soporten la persecución. Hay una bendición para aquellos hermanos que no pierden su gozo en medio de las tribulaciones y la persecución. Entonces toma nota que no estamos hablando de persecución que viene como resultado de cosas que hacemos en nuestra carne. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra en el versículo 10? Dice, persecución por causa de la justicia. No por hacer cualquier cosa en mi carne. Persecución, no. Persecución por causa de la justicia. Versículo 11 dice, cuando por mi causa, dice Jesús, os vitupero, no por algo que has hecho en tu carne. Jesús dice, por mi causa os vituperan y os persiguen. Entonces nos paramos por la justicia, por la verdad y la pureza, y muchas veces padecemos persecución. Padecemos persecución. En 2 de Timoteo 3:12
En 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dios mío, cerramos nuestras Biblias y oramos, ¿no? Y pedimos ayuda al Espíritu Santo, porque es la palabra de Dios. No podemos arrancar esta hoja de nuestra Biblia. Y también todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús? Dice la palabra, padecerán persecución. Entonces tenemos que pararnos firmes por la pureza, por la santidad. Tenemos que asegurarnos de hacerlo, pero con humildad, no con orgullo en nuestro corazón. Porque tenemos que enseñar la necesidad de tener un corazón puro y limpio. No podemos olvidar la necesidad de ser mansos y humildes, porque todas estas bienaventuranzas están conectadas. No podemos pararnos firmes por pureza y santidad con orgullo en nuestro corazón, porque ya hemos leído que bienaventurados los mansos, los humildes. Entonces termino con eso. Algunas bendiciones que recibimos cuando somos capaces de soportar la tentación. La palabra de Dios nos dice, cuando somos capaces de soportar la persecución y la tentación, la persecución produce perseverancia y el carácter de Dios en nosotros. Vemos eso en Romanos 5, 3-5. En Romanos 5:3 la palabra de Dios dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos dice que la tribulación produce paciencia y el carácter de Dios en nosotros. También cuando somos capaces de soportar la persecución, dice la palabra que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre aquellos que están siendo perseguidos. Primera de Pedro 4:14. Primero de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Lo leo otra vez. Lo que dice la palabra. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice Pedro. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por vosotros es glorificado. Y recibimos grandes recompensas eternas. En la próxima era recibimos grandes recompensas cuando somos capaces de soportar la persecución. En Romanos 8, 17, 18 nos dice, si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros hay de manifestarse. Y en Corintios, 2 de Corintios 4, 16-18, termino con este pasaje. 2 de Corintios 4, 16-18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre, el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué hermosa promesa. Yo quiero esta promesa mientras me estoy envejeciendo más y más, ¿no? Y mientras van pasando los años. Y aunque podemos ver que el hombre exterior se va desgastando, el interior, el hombre del espíritu, se renueva de día en día, es fuerte cada día, más fuerte cada día. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, yo sé que hemos visto mucho esta mañana en la enseñanza, tratando de ver las bienaventuranzas. Quiero seguir avanzando en este estudio. Sé que podríamos tomar más tiempo con cada una de estas bienaventuranzas, pero quería ver 4 más esta mañana para terminar esta parte de las bienaventuranzas. En el próximo audio vamos a continuar con este estudio del Sermón del Monte, la constitución del reino de Dios, pero simplemente déjame orar por nosotros esta mañana. Señor Jesús, queremos más de ti. Señor, queremos
queremos conocer la constitución de tu reino, Señor. Queremos este estilo de vida del reino de Dios. Y tú nos has dicho hoy, bienaventurados los misericordiosos. Ayúdanos, Jesús, hoy a mostrar y extender misericordia a las personas que hablan mal de nosotros, que nos tratan mal, a las personas que están sufriendo en este mundo, a las personas que han caído en pecados tremendos y poderosos y fuertes en este tiempo, Señor. Ayúdanos a extender misericordia a ellos. Ayúdanos a tener un corazón limpio, Señor, a permitir que la palabra cada día nos pueda limpiar, porque queremos verte, queremos ver tu rostro. Y tú dices, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ayúdanos a ser pacificadores, Señor, en esta tierra. Ayúdanos a no permitir que nuestro orgullo, nuestro egoísmo está afectando a nuestras relaciones con otras personas. Ayúdanos a invertir tiempo y energía para reparar y sanar las relaciones entre personas, Señor. Queremos ser pacificadores en tu reino y queremos aprender que cuando estamos padeciendo persecución por causa de la justicia o por tu causa, tú dices que es una bendición para nosotros. Ayúdanos a entender esos principios, Jesús, que va en contra de la cultura de este mundo, pero son parte de la cultura de tu reino. Espíritu Santo, derrama más de tu espíritu de revelación y sabiduría sobre toda persona, y ayúdanos cada día a no solo entender lo que dice tu palabra, ayúdanos a caminar en esos principios. Ayúdanos en estos días. Yo sé que tú vas a venir para probarnos, Jesús. Tú vas a venir ahora para probarnos en nuestra misericordia. Tú vas a venir para probarnos si realmente queremos un corazón limpio. Tú vas a venir para probarnos si realmente queremos buscar la paz y ser pacificadores. Y tú vas a probarnos en ciertos momentos de cómo vamos a reaccionar cuando viene la persecución por tu causa. Espíritu Santo, ayúdanos, bendice a cada persona que está escuchando a esos mensajes. Te damos la gloria y te damos la honra. En tu precioso, poderoso nombre, Jesús, oramos. Amén.